Yo me di cuenta de eso en una madrugada demasiado silenciosa. El tipo de silencio que no calma, solo amplifica. Estaba acostado, con el celular en la mano, releyendo una conversación antigua que ya había prometido olvidar. No había nada nuevo ahí, ningún mensaje reciente. Solo ese impulso extraño de volver, como si algo me estuviera llamando desde dentro de eso. Y fue exactamente en ese momento que su nombre apareció en la pantalla. Sin aviso, sin contexto, solo apareció. No era un mensaje, no era una notificación común. Era como si la realidad hubiera decidido interrumpir mi pensamiento y responder. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Te ha pasado que piensas en alguien y esa persona aparece, como si te hubiera escuchado? ¿O que algo se repite tantas veces con tanta precisión que empieza a parecer personal? O peor, ya has ignorado esos momentos, porque admitir que significan algo sería demasiado perturbador. Carl Jung escribió una vez: no son los eventos los que tienen significado, sino el hecho de que ocurran juntos. Y tal vez eso es lo que te incomoda. No es lo que sucede, es cuándo sucede. Porque en el fondo no le tienes miedo a las coincidencias. Le tienes miedo a que no sean coincidencias. Si alguna vez has fingido no notar ciertos patrones, te vas a reconocer aquí. Empecé a sospechar de esto en una noche demasiado común como para cargar cualquier tipo de significado. Estaba sentado en la oscuridad, con la luz de la cocina encendida al fondo, dejando la sala con ese tono medio amarillento, medio cansado. El tipo de iluminación que no acoge, solo revela lo despierto que estás cuando deberías estar dormido. No estaba haciendo nada importante, solo scrolleando el celular, evitando pensar, evitando sentir. Pero había algo ahí, insistiendo, un nombre, un recuerdo que regresaba sin ser llamado, como si no fuera exactamente mío, como si hubiera atravesado alguna barrera silenciosa y se hubiera instalado ahí, en medio de mí, sin pedir permiso. Y entonces pasó. No fue dramático, no hubo música, no hubo señal divina. Fue casi ridículamente simple. El nombre apareció en la pantalla, no como respuesta, no como consecuencia, no como algo que tuviera sentido lógico dentro de la secuencia normal de las cosas. Fue solo simultáneo. Lo interno y lo externo chocando en el mismo segundo, como si obedecieran a una orden que no pasaba por mi voluntad. Y lo peor no fue el acontecimiento, fue la sensación inmediata de que eso ya había pasado antes. ¿Alguna vez has sentido eso? No el déjà vu común, superficial, casi descartable, sino ese reconocimiento más profundo, más incómodo, como si alguna parte de ti estuviera siempre medio segundo por delante de la realidad. ¿Ya has notado patrones que no puedes explicar sin parecer demasiado irracional incluso para ti mismo? ¿O ya has ignorado conexiones evidentes solo porque aceptarlas significaría admitir que no tienes tanto control como imaginas? Carl Jung describía la sincronicidad como una coincidencia cargada de significado, no porque pruebe algo, sino porque rompe la forma en que organizamos el mundo. Él no intentó consolar a nadie con eso. Al contrario, abrió una puerta que tal vez era mejor dejar cerrada, porque cuando empiezas a notar estos alineamientos, ya no puedes dejar de verlos. Yo lo intenté. Durante mucho tiempo reduje todo a estadística, probabilidad, sesgo cognitivo. Esa explicación limpia, ordenada, que protege a la mente del vértigo de no entender. Pero la verdad es que ninguna de esas explicaciones alcanza a abarcar la sensación. Y de eso nadie habla. No se trata de probar si algo es real o no. Se trata del impacto silencioso que ciertos acontecimientos tienen dentro de ti. Porque cuando algo ocurre exactamente en el momento en que piensas, sientes, recuerdas, no es solo el evento lo que importa. Es el encaje, es la precisión.
Es esa impresión incómoda de que no solo estás viviendo la realidad, estás participando en un patrón que ya estaba ocurriendo incluso antes de que te dieras cuenta. Y eso mueve algo peligroso, la idea de separación. Crecemos creyendo que existe un dentro y un afuera, que nuestros pensamientos son privados, aislados, confinados, y que el mundo afuera sigue sus propias reglas, independientes. Pero ¿qué pasa cuando eso falla? Y cuando algo dentro de ti encuentra un reflejo inmediato afuera, sin causa directa, sin explicación clara, sin tiempo suficiente para hacer una coincidencia común? Jung no llamaba a eso una respuesta. Lo llamaba una ruptura. Una falla en la lógica causal que sostiene nuestra sensación de seguridad. Y tal vez por eso lo ignoras. No porque no lo percibas, sino porque percibir demasiado tiene un costo. Hay un fragmento que escribí una vez, en una de esas madrugadas en las que la mente no desacelera, solo se profundiza. Existe una especie de acuerdo silencioso que hice conmigo mismo, no investigar demasiado ciertos momentos. Tal vez sea eso. Tal vez el problema nunca fue la coincidencia. Tal vez sea el hecho de que, en ciertos momentos, parece demasiado personal como para ignorarlo y demasiado absurdo como para aceptarlo. Y entonces haces lo que todos hacen. Sigues. Actúas como si no hubieras visto, como si no hubieras sentido ese pequeño desplazamiento interno, esa micro ruptura en la forma en que percibes el tiempo, el azar, la secuencia de las cosas. Pero se queda como un ruido de fondo, se queda como una pregunta que no termina de formularse, se queda como una incomodidad que no puedes explicar sin parecer exagerado, y sobre todo, se queda como un patrón que tal vez estás fingiendo no ver. Ahora, escucha con atención. No es el trabajo, ni la familia, ni las relaciones. Tu enemigo más peligroso es ese patrón que te sabotea desde dentro, el que te hace reaccionar, dudar, rendirte antes de empezar. Pero eso no es tu esencia. Es solo el resultado de una mente no entrenada. Existe una forma real de cambiar ese modelo mental, con dirección, frialdad y consistencia. Grabamos un video explicando cómo aplicar este método en tu vida sin teorías vacías. Puedes verlo ahora mismo. Escanea el código o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Quería decir que fue algo raro, uno de esos eventos aislados que guardas como curiosidad y sigues con tu vida. Pero no lo fue. El problema es que, después de la primera vez, parece que algo se abre, no afuera, dentro, como si hubieras ajustado una frecuencia que no sabías que existía, y de pronto empiezas a captar cosas que siempre estuvieron ahí. Me di cuenta de eso en un día completamente banal. Iba caminando por la calle, distraído, atrapado en un pensamiento antiguo. No era nada grandioso. Era solo un recuerdo medio amargo, de esos que revisitas no para entender, sino para volver a sentir, como si el dolor fuera la única prueba de que eso realmente pasó. Pensaba en una frase específica, una frase que alguien me dijo años atrás. La repetía mentalmente tratando de entender por qué eso todavía me afectaba, y entonces alguien pasó junto a mí, diciendo exactamente la misma frase, no parecida, no similar, la misma, con el mismo ritmo, con la misma entonación. Me detuve, no por miedo, no por impacto, sino por ese tipo de silencio interno que aparece cuando algo no encaja y todavía no decides si lo vas a ignorar o enfrentar. La persona siguió caminando, la calle continuó, el mundo no reaccionó, pero yo sí reaccioné. Y fue ahí cuando entendí que la incomodidad no venía del evento en sí, venía de la imposibilidad de encajar eso dentro de una explicación que no me desarmara. Porque, mira, las coincidencias existen. El cerebro humano es excelente para encontrar patrones. Proyectamos significado todo el tiempo. Eso es básico, seguro,
controlable. Pero hay momentos en los que esa explicación suena demasiado débil. Y no porque quieras creer en algo místico, sino porque la experiencia fue demasiado precisa. Carl Jung decía que la sincronicidad no trata de causa, sino de significado. Y eso cambia completamente el tipo de amenaza que esto representa, porque una causa la puedes investigar, la puedes rastrear, medir, probar, pero el significado lo sientes, y sentir no tiene método científico que lo neutralice por completo. Intenté racionalizar. Tal vez escuché esa frase recientemente y mi cerebro solo conectó las cosas. Tal vez es más común de lo que parece. Tal vez solo estoy cansado. Pero ninguna de esas respuestas resolvía lo que realmente importaba. La sensación de que por un instante el mundo no estaba separado de mí. Y eso es peligroso, porque si el mundo responde, aunque sea de forma sutil, simbólica, indirecta, entonces dejas de ser solo un observador. Pasas a ser participante. Y participar implica responsabilidad, implica involucramiento, implica admitir que tal vez no estás tan protegido dentro de tu propia mente como te gustaría. Hay otro fragmento que escribí y nunca tuve el valor de mostrarle a nadie. Percibo ciertas conexiones, pero elijo tratarlas como ruido, porque si empiezo a considerar que existe algún tipo de diálogo entre lo que pienso y lo que sucede, voy a tener que replantear cada decisión, cada silencio, cada impulso ignorado. Eso es lo que empieza a pasar, no de forma constante, no de forma explícita, sino en momentos específicos, íntimos, casi siempre cuando estás más vulnerable, cuando bajas la guardia, cuando dejas de actuar como si tuvieras el control. Es como si estos eventos no ocurrieran para que cualquiera los vea. Ocurren cuando tú estás disponible, y tal vez por eso tanta gente los descarta, porque reconocer esto exige un tipo de honestidad que evitamos. Tendrías que admitir que no percibes todo, que tal vez ignoras señales, que tal vez existe un patrón, no externo, no mágico, sino relacional, entre tú y lo que llamas realidad. Y eso es demasiado incómodo como para sostenerlo por mucho tiempo. Entonces regresas a la lógica, al hábito, al automático. Pero algo ya cambió. Empiezas a prestar más atención, no porque quieras, sino porque ya no puedes dejar de notar. Y ahí es donde el riesgo aumenta, porque mientras más observas, más estos alineamientos parecen ocurrir. O tal vez, más te permites verlos. Y entonces surge la duda que evitas formular por completo. ¿Esto siempre estuvo pasando o empezó después de que lo noté? Después de un tiempo, dejé de contar. No porque los acontecimientos hayan cesado, sino porque nombrarlos empezó a parecer peligroso. Como si, al reconocer demasiado, estuviera cruzando una línea invisible, esa que separa a alguien funcional, de alguien que empezó a dudar de su propia forma de percibir el mundo, porque es ahí donde la tensión empieza de verdad. De un lado, todo lo que aprendiste, causalidad, lógica, explicación, la idea reconfortante de que el mundo sigue un orden independiente de ti, que tus pensamientos son solo internos, aislados, incapaces de interferir directamente en lo que sucede afuera. Del otro, estas experiencias, estos encajes demasiado precisos, estas repeticiones que aparecen en los momentos equivocados o demasiado correctos, esa sensación de que existe una especie de patrón, pero que no puede comprobarse sin parecer delirio, y tú te quedas en medio, oscilando, tratando de no exagerar, pero tampoco de no ignorar por completo. Carl Jung hablaba de algo que llamaba cualidad luminosa, ese peso emocional extraño que ciertos eventos cargan. No se trata de lo que sucede, se trata de cómo eso te impacta.
porque hay coincidencias que olvidas en segundos y hay otras que se quedan porque tocan algo que ya estaba ahí. Se quedan porque parecen responder a una pregunta que no llegaste a formular por completo. Se quedan porque dan la impresión de que hay una conexión, aunque no puedas explicar cuál. Y eso es exactamente lo que te pone en riesgo. No el riesgo de enloquecer como una caricatura, sino el riesgo más silencioso, empezar a desconfiar de tu propia frontera entre lo interno y lo externo. Escribí esto una vez, en un momento en el que ya no podía fingir neutralidad. Existe un punto en el que la duda deja de ser sobre el mundo y pasa a ser sobre mí. No sobre lo que está pasando, sino sobre mi capacidad de interpretar sin distorsionar. Eso es, aquí no hay consuelo. O aceptas que tal vez estás viendo demasiado, o aceptas que tal vez estás ignorando demasiado. Y en medio de todo eso, la vida continúa. La gente habla, trabaja, se ríe, hace planes. Todo parece lo suficientemente normal como para que dudes de ti mismo. Pero de vez en cuando vuelve a pasar y lo sientes. Esa misma ruptura leve, ese mismo silencio interno, esa misma pregunta sin respuesta, no sobre lo que eso significa, sino sobre hasta cuándo vas a seguir fingiendo que no lo notas. Hay un momento específico en el que ya no puedes seguir llamándolo coincidencia sin sentir que estás mintiendo, no mintiéndoles a otros, sino mintiéndote a ti mismo. Es sutil. No ocurre como una gran revelación. No hay claridad. No hay conclusión. Es más bien una acumulación. Pequeños eventos, pequeñas repeticiones, pequeñas correspondencias, que por separado parecen irrelevantes, pero juntas empiezan a formar algo, y lo percibes, pero no lo asumes, porque asumirlo exigiría reacomodar todo. La forma en que interpretas tus decisiones, la forma en que lidias con tus impulsos, la forma en que entiendes el silencio, los encuentros, los retrasos, los regresos. Asumir significaría considerar que quizá no solo estás reaccionando a la vida, sino participando en un tipo de patrón que te incluye más de lo que te gustaría, y eso pesa. Porque si existe algún tipo de correspondencia entre lo que llevas dentro y lo que ocurre afuera, entonces ignorarlo deja de ser neutralidad. Se vuelve una elección. A mí me tomó tiempo enfrentar esto. Pasé mucho tiempo tratando esos momentos como excepciones curiosas, algo que podía observar, quizá hasta comentar superficialmente, pero nunca profundizar. Hasta que me di cuenta de que el patrón no estaba en los eventos, estaba en mí, en la forma en que ciertas cosas siempre regresaban, en los mismos tipos de situaciones, con rostros distintos, en las mismas sensaciones, incluso cuando el contexto cambiaba, como si la realidad no solo estuviera ocurriendo a mi alrededor, sino dialogando con algo que yo no resolvía. Y quizá esa es la parte más difícil de aceptar. No la idea de que existe algo más grande, oculto o inexplicable, sino la posibilidad de que tú estés implicado en ello, que aquello que se repite afuera encuentra espacio porque algo dentro sigue abierto, inconcluso, no reconocido. Escribí esto sin mucho valor para releerlo después. Tal vez no es el mundo el que intenta mostrarme algo. Tal vez soy yo quien sigue creando las mismas condiciones internas para que ciertos patrones se manifiesten. Y eso cambia por completo la pregunta. Deja de ser. ¿Qué significa esto? Y pasa a ser. ¿Por qué esto sigue ocurriendo? Y esa pregunta, a nadie le gusta sostenerla por mucho tiempo, porque señala patrones emocionales, decisiones mal resueltas, vínculos que nunca se cerraron realmente, partes de ti que siguen operando en automático, mientras finges que ya entendiste. Tal vez la sincronicidad no se trata de que el universo te envíe señales. Tal vez se trata
de que ya no puedes evitar ciertos espejos y por eso incomoda tanto, porque en el fondo lo sientes. Sientes que hay algo ahí, intentando ser visto, no como una explicación mística, sino como un reconocimiento, y mientras sigas ignorándolo, los patrones no desaparecen, solo se vuelven más sutiles, más íntimos, más difíciles de negar sin esfuerzo, hasta que llega un punto en el que la pregunta ya no es si esto es real o no, sino hasta cuándo vas a seguir fingiendo que no lo percibes. Tal vez lo más honesto que puedo decir es que esto no termina. No hay un punto en el que todo encaja, donde finalmente entiendes y puedes seguir tranquilo, como si hubieras resuelto un enigma. No es ese tipo de cosa. Al contrario, mientras más percibes, más difícil se vuelve fingir que no lo viste. Y no porque hayas encontrado una verdad absoluta, sino porque perdiste cierta inocencia. La inocencia de creer que todo es solo secuencia, azar, rutina predecible. La inocencia de pensar que lo que ocurre fuera de ti no tiene ninguna relación con lo que se mueve dentro. Con el tiempo, esa separación empieza a fallar. No lo suficiente para darte respuestas, pero sí lo bastante para quitarte la comodidad. Y es ahí donde la pregunta cambia. Deja de ser una curiosidad intelectual, algo interesante, distante, casi filosófico, y pasa a ser íntima, incómoda, demasiado directa. Porque ya no se trata de qué es la realidad, sino de cómo estás viviendo dentro de ella. Si ignoras ciertas señales, ciertos patrones, ciertas repeticiones, no porque no los percibas, sino porque percibirlos exigiría un cambio, una responsabilidad, un reposicionamiento que quizá aún no estás listo para asumir. Y eso no es un juicio, es humano. Evitamos lo que nos descoloca, racionalizamos lo que nos amenaza, llamamos coincidencia a todo aquello que se acerca demasiado a algo que aún no somos capaces de enfrentar, pero aún así sigue ocurriendo, de formas pequeñas, casi imperceptibles, pero insistentes. Y tal vez la sincronicidad, o como quieras llamarle, no se trata de probar que existe algo más grande, oculto o misterioso operando detrás de todo. Tal vez es solo un punto de tensión, un lugar donde tu forma de ver el mundo ya no alcanza para explicar tu propia experiencia, y te quedas ahí, entre dos opciones igual de incómodas. O todo esto no significa nada, y estás proyectando patrones donde no existen, o sí significa algo, y lo has estado ignorando por demasiado tiempo. Ninguna de las dos es fácil de sostener. Entonces sigues, vives, trabajas, conversas, te distraes, pero de vez en cuando algo sucede, y por un segundo lo vuelves a sentir. Ese silencio interno, esa leve ruptura, esa extraña impresión de que hay algo ocurriendo en la relación entre tú y el mundo que aún no has tenido el valor de nombrar. Y tal vez nunca lo nombres. Tal vez la función de esto no sea ser explicado, sino ser percibido, aunque sea en silencio, aunque sea solo por ti. Así que no voy a darte una respuesta. Solo voy a dejar esto aquí, medio abierto, medio incómodo, como suelen ser estas cosas. Si ciertos momentos parecen demasiado precisos para ser solo azar, y si ciertos patrones siguen regresando, incluso cuando intentas ignorarlos, tal vez la pregunta ya no sea ¿esto es real?, sino ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo que no lo percibes? Hubo una vez, no hace tanto tiempo, estaba sentado en el coche, detenido, sin encender el motor. No era por cansancio físico, era ese otro tipo, más difícil de explicar. Como si todo estuviera funcionando, trabajo, rutina, conversaciones, pero algo esencial estuviera desalineado por dentro. Tomé el celular para distraerme. Abrí cualquier cosa. Deslicé sin prestar atención.
hasta que me detuve en una frase aleatoria, perdida en medio de algún texto. No era nada extraordinario, pero describía exactamente lo que no había logrado poner en palabras durante semanas. Y lo más extraño no fue la frase, fue el momento, la sensación de que eso no apareció para ser entendido, sino para ser reconocido. Cerré el celular, me quedé en silencio, y por primera vez en días no intenté explicarlo. Solo dejé que esa sensación existiera, medio incómoda, demasiado precisa, y pensé, ¿cuántas veces ya había pasado esto? ¿Y simplemente lo ignoré? Entonces, cuando digo gracias por estar aquí, no es automático. Es porque sé que este tipo de contenido no se ve por simple curiosidad. Toca lugares que solemos evitar durante el día. Si llegaste hasta aquí, algo en ti también se detuvo, aunque haya sido por unos minutos. Aunque no vayas a hablar de esto con nadie, y sinceramente, eso ya es más raro de lo que parece. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Si quieres seguir ignorando todo esto, no te suscribas. Ahora, si hay una parte de ti que ya ha notado ciertos patrones, pero aún no sabe qué hacer con eso, entonces quédate, porque los próximos videos no te van a dar ninguna respuesta, pero van a incomodar exactamente aquello que has estado dejando pasar. Y tal vez, solo tal vez, hay más cosas ocurriendo ahí de lo que tienes el valor de admitir.